Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo capítulo de Destripando Libros, en donde voy a estar hablando con todo detalles de otra novela que me tocó leer. Y en esta ocasión estoy diciendo que me tocó leer porque tuve la mala idea de agregarla a una lista de lectura para reseñas, y aquí estoy. Pero de todas maneras eso a lo menos me proporciona material para poder seguir conversando con ustedes y plantear diferentes asuntos. Así que voy a comentar el día de hoy: Fleischmann está en apuros. Esto es una novela de narrativa contemporánea donde hay un matrimonio, ellos tienen dos hijos y de pronto ella sale por un asunto de negocios y no regresa. A partir de ese momento él va a entrar en una situación bastante complicada. En principio va a tener que asumir lo que ha sucedido, va a empezar también a liarse en aplicaciones de citas. Mientras intenta liar con el trabajo, la casa y los niños, ella está desaparecida y eventualmente va a reaparecer contando cuál sería su correspondiente parte de esa historia, las razones por las que se fue y dar una resolución. Se supone que esta historia lo que hace es intentar adentrarse en todas las dificultades que se tienen en la vida cotidiana, mostrando las imperfecciones de los personajes y cómo es que se ven enfrentadas a las diferencias entre ellos, las dificultades del diario vivir, las complicaciones de la vida diaria, el trabajo, los hijos y además el asunto de una separación en una relación amorosa. Además de todo esto, se supone que esta historia aborda temas como afrontar el cuidado de los hijos, las dificultades del trabajo, la vida sexual, social y cómo es que uno intenta nivelar todos estos elementos para sobrevivir en el mundo en el que estamos actualmente. En esta ocasión y para este capítulo en particular decidí intentar otra forma de narrar y de hacer el análisis de esto, y en vez de contar el plot principal, que ya lo conté, lo que voy a hacer es adentrarme inmediatamente en las cosas negativas, porque si fuera por elementos positivos esto sería más bien un reel de Instagram o un video de TikTok y no un capítulo. El cuento es que, para comenzar, el primer problema que tiene esta historia es que está narrada en tercera persona, que al mismo tiempo es un personaje parte de la historia y es un narrador omnisciente. Eso no es complicado ni malo por el solo hecho de serlo, sino que en la práctica este narrador no aporta nada a esta novela. Y en este segmento tengo que hablar específicamente de cómo funciona este narrador omnisciente dentro de esta historia. En general, un narrador omnisciente lo que hace es presentar la historia y diciéndole al lector que ocurrió tal asunto en tal momento y que tal personaje hizo o dijo tal cosa. En otros casos, cuando se trata de historias relatadas en primera persona, es el lugar del narrador es tomado por el protagonista y de cierta manera es como si estuvieras dentro de su mente y estuvieras viendo, entre comillas, lo que vive en tiempo presente, o que te estuviera contando lo que ocurrió en un pasado muy reciente, dependiendo de cuál sea el tiempo que esté ocupando esa historia en particular. El conflicto que tiene este libro es que al principio está narrado en tercera persona. El personaje se inmiscuye en la obra contándome parte de su historia, que entre paréntesis no tiene ninguna importancia, pero más allá de que no tenga importancia, se trata de una historia que no es interesante y que causa problemas al resto del libro, porque secuestra el lugar del protagonista de la historia, que es el nombre que aparece en la imagen de cubierta, y me deja la sensación de que esta autora lo que quería era tratar de meterse en el libro para hablar de ella en vez de hablar de los personajes. Y estoy diciendo esto porque el personaje al cual estoy haciendo referencia, que es un narrador dentro de la novela, tiene la misma profesión que la escritora, y eso me da la sensación de que en realidad ella no quiso distanciarse y contarnos la historia de ese matrimonio, sino que quería hablar principalmente de ella. La cosa es que lo que ocurre con este personaje es que está constantemente interviniendo en la historia de los que se supone que son los protagonistas, que son Fleischmann, Rachel, los niños y el coro de personajes secundarios intrascendentes que hay en esta historia y que van a estar desfilando en ciertas escenas en particular. Voy a dar un ejemplo con respecto a eso para que se entienda a lo que me estoy refiriendo. Como dije antes, el personaje es periodista al igual que la autora, y este personaje, cuando se entromete en esta historia desde un principio, empieza a contar cosas que le han sucedido a ella que no tienen nada que ver con la historia, como por ejemplo que empezó a trabajar en una revista y que tuvo que pasar dificultades, o que en tal situación se vio en un conflicto con sus compañeros o con sus jefes, o que no pudo sacar adelante un trabajo, etcétera. ¿Entiendo a lo que se está refiriendo?
Sí, podría ser interesante como una historia independiente también. El problema es que como este no es su libro, todo lo que está contando este personaje no me importa en absoluto, y más allá de que como lector no me importe absolutamente nada, todo lo que está contando y el espacio que me está haciendo perder hace que el resto de la historia se resienta. Esto se vuelve aún más grave porque la historia en sí ya tiene una serie de inconvenientes y funciona muy mal como para que además tengamos esta otra historia entre medio. La dificultad mayor con esto es que no puedes aislar esto y simplemente saltarte esos segmentos, porque después de una cierta parte en donde este personaje va a estar hablando de sí misma, va a empezar a interactuar con el personaje de Fleischmann, lo que quiere decir que a fuerzas voy a tener que soportarla para poder tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en la obra o cómo llegaron los personajes de una escena a la otra. Todo esto me lleva a pensar que en realidad la autora lo que debió haber hecho es escribir dos libros independientes, una sobre esta periodista tan heroica sobre lo que tenía tantas ganas de hablar y otra sobre lo que se supone que trata este libro, que es la serie de conflictos que tiene este matrimonio al que hice referencia hace un momento atrás y que deberían ser los que se llevaran todas las páginas del libro. Aparentemente la autora no tuvo idea de cómo conciliar estos dos asuntos o abstraerse de incluir a este otro personaje, y te obliga como lector a tener las dos historias metidas en el mismo texto, cuando una de ellas claramente es menos interesante que la otra. Mi punto con respecto a esto es, si me vas a contar la historia de la periodista y tratar de hacer que yo como lector sienta esa conexión con esa persona que se enfrenta a una nueva vida y a las dificultades o a la inequidad dentro del mundo en el que está, cuéntame esa historia, no la involucres dentro de otra historia que se supone que también es importante, o quizás sería más importante porque no lo sé, los personajes aparecen en el título y en la reseña de la contracubierta. Haciendo unos cálculos rápidos, según lo que recuerdo, este libro tiene más de 300 páginas y de lo que acabo de mencionar, aproximadamente 150 son el punto de vista de ese personaje. Esto podría parecer grave por lo que acabo de reemplazar y comentar hace un momento, pero en realidad tiene una situación más compleja, y es que de las páginas que quedan, que digamos que pueden ser unas 170 o 180, hay un pésimo equilibrio entre los dos personajes a los que hice referencia al principio de este capítulo, pero a ese punto voy a ir en un momento más. Para terminar por el momento por esta periodista que está inmiscuida dentro del libro que se supone que me tiene que importar, hay un asunto bastante curioso, y es que en ciertos momentos, sobre todo hacia los segmentos finales del libro, me estoy preguntando realmente cómo es que ella sabe ciertas cosas que pasaron en determinado momento. ¿Quiere decir que en realidad todo esto fue una especie de imaginación suya y se metió a sí misma como personaje dentro de la historia en vez de solo proyectar lo que estaba imaginando? ¿O en realidad es una persona tan empática que todo el mundo le cuenta absolutamente cada detalle de su vida, cada palabra que dijo, cada cosa que escuchó y cada cosa que hizo, y por eso ella lo sabe? Realmente no lo sé y el libro no lo explica. Terminando por el momento con esta molesta personaje que está dentro de la historia, voy a ir a lo que se supone que es lo importante, que es este matrimonio. Hablando desde el punto de vista del final y lo que va a ocurrir después, tengo que entender que esta historia lo que está haciendo es demostrar que en realidad la esposa no es una mujer insensible y malvada que un día simplemente decidió abandonar a su marido y a sus hijos, dejar la casa tirada e ir a vivir la vida loca en otras partes, sino que se trata más bien de una historia intermedia en donde ambos se casaron por las razones equivocadas y siguieron una especie de patrones preestablecidos de cómo formar familia, cómo ser hombre, cómo ser mujer, cierro comillas, dentro de una relación, y cómo figurar socialmente, además de cómo enfrentar / no enfrentar sus traumas o las cosas de antes en las que no habían hecho un trabajo para resolverlas. En resumen, se podría decir que de eso trata el libro, y cuando voy hacia los problemas, uno de ellos es que está muy mal balanceada. Más allá de lo que mencioné antes, de las páginas que quedan disponibles para contar la historia de este matrimonio, que vamos a simular que son 170 o 180 de las más de 300 que tiene el libro, casi las últimas 50 son las que toman el protagonismo de la historia de ella.
y puede que ciertos elementos que se mencionen en su segmento le den un punto de razón o hagan que uno repiense las cosas que hizo antes, sí. Sin embargo, al tener este muy mal balance, da la sensación que el libro lo que está haciendo es intentar forzarte a que tú entiendas y te pongas del lado de ella. De cierta manera es como si la novela estuviera tratando de apuntarte con el dedo y decir, ajá, tú estabas pensando que era de esta manera, porque como ella es mujer y entonces se fue, tú automáticamente pensaste que ella era la peor persona del mundo, mientras que él, como se quedó con los niños, es una víctima y en realidad no es así, y tú fuiste alguien que estuvo discriminando, y yo en esta parte tendría que preguntar algo. Tú, como escritor, ¿crees que sabes lo que el público está pensando? Porque la realidad es que no. Si dentro de un libro hay un tan mal balance, cuando llego a la parte casi final del libro, en donde de verdad tengo que decir que en un segmento creí que la protagonista femenina nunca iba a aparecer, y finalmente aparece y de pronto me lanzas a la pantalla todo lo que encontraste, siento que me estás convenciendo en vez de que me estés contando la historia. Y finalmente, independiente del tema del balance, yo como lector, tú como lector que estás escuchando este capítulo, tienes que tomar la decisión de acuerdo a lo que estás viendo. El autor no puede saber si es que te va a convencer o no. Tú tienes el derecho a crearte la idea que tú quieras de la historia que tú estás conociendo. Y si, como autor, la persona piensa que necesita convencerte de algo, tal vez tiene que repensar ese proyecto. Y en ciertos segmentos de este libro, sobre todo hacia el final, sentía que esto era una especie de competencia en donde estaba buscando en qué parte iban a aparecer las barras de vida, en donde nos mostraran quién sufre más, si son los hombres a las mujeres, son los solteros o los casados, los del norte o los del sur, los que tienen dinero o los que no, los que tienen profesión o los que no. Y esa discusión me parece tan estéril porque esta vida no debería ser una competencia de ver quién sufre más y a rasgo de eso quién es más digno de amistad, de amor o de valoración. Es una reducción extremista de esa historia y de cualquier otra historia porque la vida de pareja, la vida personal, las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, la vida laboral y todo lo que nos rodea es mucho más complejo que simplemente ver quién sufrió más o quién tuvo más dificultades. En esta vida hay personas que han tenido muchas dificultades y eso no las ha eximido de cometer crímenes, mientras hay otras personas que han tenido una vida con todo regalado y aún así han sido criminales. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, y este libro en varios puntos, como dije antes, sobre todo al final, me daba la sensación de estar tratando de establecer una especie de competencia para demostrar quién de los dos dentro de esa relación tenía más mérito de ser la víctima en comparación con la otra persona. En cuanto el libro ya deja establecido medianamente que Fleischman está con los niños y tratando de lidiar con su trabajo de médico, además de la vida de la casa y la vida de los niños, sin saber qué pasó exactamente con la esposa, esto se convierte como en una especie de comedia norteamericana en el mal sentido de la palabra, en donde estamos viendo la vida de él y me dejó una sensación bastante extraña porque sentí que lo que estaba viendo era una caricatura de un hombre, pero al mismo tiempo una caricatura de la mujer. Yo esperaría que una novela escrita por una mujer tendiera a caricaturizar a un hombre, así como hay novelas escritas por hombres en donde tienden a caricaturizar a las mujeres. Sin embargo, en estos momentos sentí que la historia no estaba tomándose en serio ninguna cosa, pero como este libro se supone que es narrativa contemporánea y no una comedia, y además trata temas bastante complejos, aunque no los profundicen, entonces no puedo realmente encontrar cuál es el tono que se supone que debe tener. Voy a dar un ejemplo. La historia plantea que tuvo una vida desde muy joven, muy reprimida, porque él es parte del judaísmo y en esa cultura hay ciertas cosas con respecto a la identidad sexual y la vida sexual que son muy distintas a los que no pertenecemos a esa religión o personas que somos más liberales. Eso lo puedo entender, y además de esto, la historia plantea que él tenía una especie de trauma con su estatura y otro con su peso porque cuando niño era gordo. Hasta ese punto yo puedo entender lo que me está planteando y siento que en retrospectiva puede tener un poco de sentido. El problema es que a medida que la historia va avanzando, siento que no hay una transición lógica entre un elemento y el otro.
Con ese planteamiento que acabo de hacer, la historia nos dice que a medida que fue creciendo se sentía gordo, chico y feo, y además poco atractivo sexualmente o incapaz de establecer este contacto social barra sexual en el momento del filtreo, etc. Y a esto se le agregaba un punto que lo empeoraba, y es que su mejor amigo era guapísimo y era el estereotipo de sujeto que puede tener sexo con cualquier mujer que se le atraviese en el camino, porque básicamente las mujeres lo buscan para eso. Entonces tenemos a este personaje masculino que tiene un muy mal punto de vista con respecto a él mismo, a su cuerpo, a las costumbres de su raza y a cómo relacionarse con las mujeres, y hasta ese punto la historia podría tener sentido. El problema es que cuando ocurre esta separación y él se queda solo, sus compañeros de trabajo, como si estuviéramos hablando de un hombre que tiene 70 años, le descargan una aplicación de citas. Empieza a navegar en las aplicaciones de citas, en donde, como probablemente la mayoría de la gente sabe, se realiza mucho intercambio de fotografías subidas de tono para poder establecer el contacto, y de pronto él puede tener relaciones sexuales con mujeres desconocidas sin que todo lo que el libro mencionó anteriormente sobre su supuesta construcción tenga ninguna importancia. Entonces yo me pregunto en ese segmento, ¿el libro me está tratando de convencer de que todo ese asunto mental era en realidad una idea suya y que en realidad el sujeto es muy guapo o que tiene un atractivo de todas maneras o que superó esta situación tan pronto como se alejó de la esposa? El libro no lo aclara en ninguno de los dos momentos, y en reemplazo de eso lo que hace es relatar varias veces la cantidad de ocasiones en que él se excita viendo fotografías de genitales femeninos, lo que no debería ser sorprendente porque es heterosexual, y además de eso relatar otras experiencias que ha tenido con ciertas mujeres a lo largo de esta exploración en las aplicaciones de citas. Sobre este segmento del libro me daba la sensación de que la persona que lo había escrito era alguien muy conservador internamente, pero que no quería dar esa imagen hacia afuera. Por lo tanto, como una forma de protegerse del comentario de alguien que pudiese decir estás presentando una historia muy conservadora, lo que hizo fue poner en la pantalla todos los elementos que se le ocurrieron al respecto: aplicaciones de cita, sexo, masturbación, imágenes eróticas, fotografías privadas, más sexo, más citas, y eso no tiene un contexto que haga sentido con lo otro que mencioné antes. La situación empeora cuando miras el libro en retrospectiva y ya conseguiste terminar de leerlo, y sacas la cuenta del poco tiempo que tiene el personaje femenino. Si el libro dedicó tanto tiempo a mostrar a este hombre con los conflictos que mencioné antes y sus aventuras, y encima lo muestran con el trabajo, y encima lo muestran con los hijos, y encima lo muestran con los amigos, y encima muestran cómo quedó emocionalmente cuando ella desapareció, mi pregunta es ¿por qué cuando aparece la esposa todos los elementos relacionados con ella están comprimidos en tan poco espacio? Y esto es lo que me retrotrae a lo que estaba comentando antes. Ese segmento de ella suena a una justificación más que al planteamiento de una historia que suene realista. Y dentro de los elementos que se plantean para la historia de ella, en el poco espacio que hay para hablar de eso, se comenta que ella comenzó a obsesionarse con el éxito. Sin embargo, eso escondía una frustración interna. Sentía que estaba siendo limitada en sus intereses, como si eso de alguna manera despejara la posibilidad de que fuera una persona horrible en su comportamiento. Pero independientemente de eso, ella había tomado la decisión en su trabajo de ser la más fuerte e imponerse a quien sea que estuviera en su camino, demostrando que tenía que ser más dura y trabajar más que los demás, principalmente más que los hombres del mismo medio periodístico, para poder presentarse y ser la que ganara. Se convierte en una persona que es algo así como un agente de estrellas, y por lo tanto tuvo que demostrar ser la más dura. Se supone que la historia está tratando de convencernos de eso. Sin embargo, tengo que decir en este punto que en la vida tú tienes la oportunidad de elegir qué es lo que quieres o no hacer. Si en el trabajo en el que estás, o en tu ambiente hogareño, o en el ambiente de estudios, o en donde sea, tú estás viendo que la única oportunidad que tienes de sobrevivir es convertirte en alguien peor que la gente que está a tu alrededor, tú tienes la opción de decidir si es que quieres hacerlo o no. ¿Quieres ser alguien
horrible y que aplaste a tus compañeros de trabajo o a tus rivales, hazlo, pero asume que lo estás haciendo en vez de plantear esto como si fueras una víctima que no tuvo otra opción. Es posible que mientras estás creciendo no puedas elegir a tus padres o a las personas que te criaron, pero cuando ya eres una persona adulta, estás en tu pleno derecho de decidir qué es lo que quieres hacer. Estás en un trabajo donde hay un mal ambiente y sientes que todos tus compañeros quieren destruirte y que la única forma de sobrevivir en ese trabajo es destruirlos a ellos. Si eso no te gusta, te puedes ir. Y si estás dispuesto a quedarte, tienes que asumir que es decisión tuya. No significa que esté bien ni de tu parte ni de los demás, pero de todas maneras es decisión tuya, es tu posición en la vida y eso no es responsabilidad de los demás. Y estoy hablando de situaciones que se extienden en el tiempo. Si tú en un determinado momento estás en una situación laboral en que alguien te presionó o alguien te está acosando y para defenderte tuviste que tomar una actitud similar, eso es por causa de las circunstancias, en donde tal vez no pudiste elegir y no tuviste el tiempo. Sin embargo, cuando has hecho toda una carrera completa dentro de un lugar de trabajo, a lo largo de años, y a lo largo de todos esos años, mantuviste esa actitud porque querías mantenerte ahí, fue tu decisión, fue consciente y las consecuencias de eso son tu responsabilidad, no del resto, porque en el momento en que viste cuál era el ambiente que te rodeaba, tú pudiste elegir quedarte o irte. Y en un caso como ese, irte no es un fracaso, porque tu estabilidad mental, tu salud, y la capacidad que tienes de salir adelante por ti debería estar primero que lo que puedan decir los demás. A lo mejor si estás en un ambiente competitivo y decides irte, la gente que está en ese ambiente va a decir que eres una persona débil, sin carácter, que fracasó, que no pudo conseguirlo. Pero lo importante no es lo que opinen los demás, porque la única persona que vive contigo en tu mente eres tú. Lo que importa es lo que tú sientas. Si tú en tu mente dices: mírate, estoy en un lugar en donde no lo estoy pasando bien, en donde me estoy convirtiendo en la persona horrible que veo en mis compañeros y no quiero esto, cuando me voy no estoy fracasando, estoy triunfando porque estoy respetando mis propios ideales, estoy siendo coherente con mi propio discurso y no me voy a arrepentir más adelante cuando la vida o mis propias decisiones me pasen la cuenta por lo que yo hice. Aunque podría parecer que estoy profundizando demasiado en la vida de los personajes o en mi apreciación sobre ellos, lo que estoy haciendo es comentar detalles que son importantes del libro, porque la historia se basa principalmente en ellos dos. Sin embargo, los problemas del libro no terminan aquí, porque además de este personaje intrusivo, que en términos generales sería un personaje secundario, y los dos protagonistas, el libro tiene otros inconvenientes que tienen que ver con la mala narración, pero además con los personajes secundarios que son poco o nada interesantes. Se menciona muy poco la presencia de este amigo sexy del que hablé antes, también se menciona una amiga de la esposa, algunas parejas que son amigos o conocidos del matrimonio de los lugares que frecuentan, por esta vida revista que estaba llevando el matrimonio cuando comencé a comentarlo al principio de este capítulo, y se menciona un par de personajes más. El problema que ocurre con esto es que cada uno de todos esos personajes son intrascendentes, son como NPCs de videojuegos de los años 2000 en que solo están ahí de forma utilitaria para que al momento de que el personaje va a interactuar con ellos le digan algo o dejen una frase apropiada para que el libro pueda continuar. El problema con esto es que esos personajes no son NPCs y no tienen solamente una línea de diálogo. Entonces ocurría, y esto es algo que tiende a pasarme muy poco en los libros, yo tengo muy mala memoria para los nombres de los personajes, pero sí puedo reconocerlos dentro de la obra. En este caso, no recordaba los nombres y tampoco me interesaba ni sabía de quién me estaba hablando. Entonces, cuando teníamos al personaje de Fleischmann nuevamente en la clínica y estaba hablando con un personaje de la clínica con quien ya habló antes, no sabía de quién estaba hablando porque la vez anterior en que apareció, nada de lo que hizo o dijo me proyectó una imagen que fuera interesante y lo que hizo tampoco tenía ninguna relevancia para la historia, pero lo peor es que no tenía una relevancia para su propia supuesta historia. El único personaje que se menciona al pasar
del cual tengo una mínima noción, es una situación que no tiene ninguna importancia en esta historia y que en realidad me pareció como cuando en las películas están planteando elementos para después justificar hacer una serie de televisión basado en ese personaje secundario, y es sobre una paciente que está en la clínica donde trabaja Fleischman, cuyo marido aparenta ser un esposo perfecto, pero en realidad se sabe después que él es el responsable de lo que a ella le pasó, que la hace permanecer internada. ¿Podría tener algún mínimo de importancia o ser interesante? Sí, lo suficiente para que sea el único que yo pueda mencionar en este capítulo. El problema es que eso no tiene ninguna importancia y mientras lo estoy leyendo estoy perdiendo tiempo de ir a la historia del matrimonio protagónico. Dejando a un lado a los personajes protagónicos por el momento, quiero decir que el único personaje que me pareció mínimamente interesante es el único con quien la autora se muestra especialmente cruel, y no veo el sentido por el cual hacerlo así. Si tengo que expresar una opinión subjetiva, diría que mi presentimiento es que en realidad la autora de cierta manera censura a este tipo de personajes, es decir, a este amigo que desde joven se ha sabido dueño de un atractivo físico, de un carisma especial, alguien a quien le gusta el sexo, le gusta pasarlo bien, disfrutar de relaciones sexuales de forma libre y sana con cualquier mujer con quien pueda hacerlo, y que además es talentoso y exitoso. Él construyó una vida en base a tener buenas relaciones interpersonales, ha tenido sexo, se ha divertido y además se ha convertido en un tipo adulto que ha tenido la capacidad de vivir bien la vida, al punto que hacia el segmento final del libro se habla de cómo es que ha vivido bastante bien a rasgos generales. Todo esto que acabo de mencionar podría parecer algo positivo, sin embargo, sobre el final de la historia, y es muy divertido porque es algo que no tiene tampoco ninguna importancia dentro de la historia principal, pero se encaja y suena muy forzado. Se hace la referencia a que este tipo ya está muy mayor porque es un solterón y que en determinado momento va a tener que comprometerse. Para sorpresa de nadie, le termina pidiendo convenientemente matrimonio a la mujer con la que está saliendo actualmente. Y un momento antes de que tengamos esta escena muy cliché y muy cursi, hay un segmento en donde él asume, comillas, que en la sociedad una persona soltera no tiene cabida, porque cuando eres joven e incluso cuando eres adulto joven, se considera atractivo que seas un soltero galán, que tiene su vida resuelta y se las arregla por su cuenta, pero eventualmente cuando empiezas a crecer y todos los demás están casados, te conviertes en una especie de bicho raro, en donde los maridos de alguna manera te empiezan a mirar con suspicacia, porque podría ser un soltero galán con el que ahora sus esposas podrían querer engañarlos. El hecho de que presenten a este personaje con todas las características históricas que mencioné antes y que de forma tan abrupta haga esta suerte de catarsis en donde descubre que la forma de vivir como soltero es muy mala y que tiene que enamorarse y a paso seguido ya se está enamorando y pidiendo matrimonio, hace sentir que de alguna manera la protagonista, que es la autora, ve con malos ojos que un hombre tenga una vida así. Aparentemente dentro de este segmento de la novela seguimos en los años 70 o 80, donde un hombre soltero y maduro no significa nada bueno. De cierta forma que fracasaste en la vida y que la única forma de redimirte y poder dejar alguna huella en el mundo es formando una pareja de la forma tradicional. Más allá de mis consideraciones subjetivas con respecto a ese personaje en particular y lo que creo que la autora hizo de él, quiero hablar un poco más de los personajes protagónicos y cómo son perjudicados por la visión y la forma de narrar de esta autora. Sobre el final del libro, en esta parte donde digo que se acordó por fin de presentar al personaje femenino, la sensación que me quedó después de leer toda esta parte es que la autora está insistiendo en tratar de demostrarnos que en realidad esta mujer no es una pésima persona, que no es una terrible jefa, que no es una horrible agente de actores y que no es una mala persona en rasgos generales, que tampoco es una persona ambiciosa y que en realidad se fue porque terminó de colapsar cuando la vida que llevó adelante le pasó por encima.
Para comenzar, esto no funciona porque hay tan poco espacio para relatar todo esto que realmente suena, como dije más de una ocasión antes en este capítulo, a una justificación más que a la exposición de los elementos que ocurrieron. Además, cuando se empiezan a presentar estos elementos, hay cosas que hacen menos sentido de lo que ocurrió anteriormente y que se relató a través de él. La historia nos muestra que cuando tuvo a su hijo fue un parto traumático y eso nunca llevó un tratamiento por parte de eso, y además sintió una especie de abuso o experimentó un abuso por parte de los médicos. Y en este segmento tengo que hacer un paréntesis diciendo que la medicina en torno al nacimiento está bastante retrasada en el aspecto emocional. Cierro paréntesis, continuando explicando en la obra que ella demostró que podía ser más dura y más malvada que los otros dentro de su trabajo y que tampoco pudo hacer una especie de tratamiento al respecto de eso, y que quería ser exitosa en su vida porque todo lo que había conocido hasta ese momento le enseñó que la única forma de ser exitosa era pasar por encima de los demás y ser la más alta de la pirámide. ¿Y por qué decía yo hace un momento que esto no tiene sentido con cosas que ocurrieron antes? Porque, por ejemplo, cuando se separaron, fue ella la que lo amenazó a él con que no iba a ver nunca más a los hijos. Cuando se separaron, fue ella la que insistió en la mediación para quedarse con la casa, el carro y tratar de poner las condiciones de su lado. Y aunque él es médico, y eso podría darnos a sugerir que por lo tanto él tenía mucho más poder que ella, la realidad es que ella era agente de artistas, lo que quiere decir que el poder económico mayor en ese matrimonio lo tenía ella y no él. Por lo tanto, no había ninguna necesidad práctica de tratar de imponerse a su propio ex esposo cuando la razón por la que se estaban separando era de ellos y no de los hijos. Ella no tenía ninguna necesidad de lastimarlo a él amenazándolo con los hijos porque él no es un mal padre, es relativamente un padre mediocre, al igual como ella es una madre mediocre, pero ninguno de los dos, al menos hasta lo que se presenta en la historia, tiene los elementos como para que el otro trate de quitarle la tuición o el tan solo ver a los hijos. Esto que acabo de mencionar se refuerza por algo que ocurre anteriormente en el libro, cuando muestran la relación que tiene este hombre con sus hijos en el poco espacio que el libro le dedica a esto. Es un padre, como dije antes, relativamente mediocre al igual que lo es ella, es un hombre en general bastante torpe, que es algo que se produce por el desfase generacional y que se puede entender que fue reforzado por la educación y los conceptos que él tenía que mencioné antes. Aún con eso, él consigue soslayar bastante bien ese desfase generacional y lo enfrenta de una forma decente, mucho mejor de lo que varias personas lo harían en la realidad, y eso es un punto de vista destacable. El problema con esto es que cuesta mucho realizar esta conexión simple que acabo de plantear aquí, porque este elemento está diluido a lo largo de una historia que está invadida por otras cosas que no son importantes. Después de la tortura que ha significado pasar por todo este manantial de cosas intrascendentes que atraviesan una historia un poco interesante, llegamos al final de la historia y sucede que la esposa vuelve a la casa aparentemente comprendiendo que ella en realidad nunca lo dejó de amar a él y él tampoco la dejó de amar a ella, y en ese momento no pude pensar en otra cosa más que en esas telenovelas latinas de los años 80, en donde en algún momento el esposo se iba por varios días de farra, ella quedaba llorando en casa, pero luego de unos días él regresaba, él le pedía perdón, ella lo perdonaba y vivían juntos hasta que eso volviera a ocurrir. Aquí simplemente los papeles estaban invertidos. En teoría, esta obra es una especie de forma revolucionaria de ver el mundo y una especie de crítica satírica y descarnada a las relaciones de pareja, pero en realidad es una historia aburrida, está mal escrita, los personajes son poco interesantes y lo poco que puede llegar a llamar la atención está tan diluido dentro del libro que en realidad no vale la pena hacer el viaje para encontrar 5 o 10 páginas en una parte y en otra con las que puedas realizar una conexión. Y además habla de ciertos temas como si estuviera básicamente descubriendo el oro,
Las parejas se separan, sí, eso ha ocurrido siempre. Hay mujeres que se van de la casa en vez de que se vaya el hombre, dejando al otro con los hijos. Sí, eso también ha pasado siempre. No es una novedad y no puede tener justificación dependiendo de cada uno de los casos, independiente del género de la persona que se vaya. Existen aplicaciones de citas. Sí, antes de las aplicaciones existían las páginas, y antes de las páginas existían los foros, y antes de los foros y de internet existían las cartas y los bares. La gente ha tenido sexo casual desde la época de los griegos, y ¿para qué vamos a hablar de antes de esa civilización? Existen personas que buscan sexo como un desahogo o como una mera entretención, sí, y no tienen nada de malo, es perfectamente sano. No encuentro una crítica que sea interesante, no es un libro revolucionario, y lo peor de todo es que esta novela no es lo suficientemente inteligente como para plantearse como un análisis de las relaciones de pareja. Una vez que termino el libro, me quedo con la sensación de que los dos personajes que se supone que importan, que son el matrimonio protagónico, no avanzaron en nada en la vida, porque tomando el punto de vista de él, si tu pareja un día se fue, independiente de los motivos, la vida no debería ser tan sencilla como que al momento de regresar tú simplemente la aceptaras y decidieras bajar la cabeza, comerte tus lágrimas y seguir adelante. Y si nos ponemos desde el punto de vista de ella, si se fue porque consideraba que no estaba satisfecha con su vida, no tiene ningún sentido volver al mismo lugar, porque eventualmente eso va a volver a suceder. Las relaciones humanas son difíciles, eso es algo que no es ninguna novedad. Sin embargo, si tú tienes una relación que se formó en torno a las razones equivocadas y desarrollaste años de vida en torno a eso, el hecho de separarse momentáneamente y volver no va a cambiar los años de error y de una relación equivocada que construiste antes. Basta lo que hiciste en el presente para que el presente sea como es. Y la historia ha demostrado a través de las estadísticas que del 100% de las parejas que se separan por esta clase de conflictos y que vuelven, un porcentaje altísimo vuelven a tener problemas. Pero lo que es peor, un porcentaje aún más alto y que no podemos dimensionar, continúa viviendo porque terminan resignándose en vez de pasar adelante y conseguir ser mejores personas y vivir mejor. Existen muchísimas parejas en años anteriores y en la actualidad que han vivido este tipo de conflictos y finalmente se han terminado rindiendo, porque en el interior de su mente dijeron: muy bien, esta situación no resultó, pero prefiero volver a este matrimonio en vez de empezar de cero, en vez de tener que empezar con otro trabajo, con otra casa, con otra vida, alejándome de mis hijos, reconstruyendo todo lo que tengo, y es mejor que me resigne y me calle mi dolor y me engañe a mí mismo diciéndome que todo está bien cuando en realidad no es así. Y esto que estoy diciendo se puede comprobar cuando tú lees entrevistas o ves programas o escuchas a personas muy mayores hablando de su vida. Y es muy triste escuchar a personas que tienen 80 años o 75 años hablando de todos los arrepentimientos que tienen, y que dentro de estos arrepentimientos está, en la mayoría de los casos, relaciones románticas que no se desarrollaron como debían ser. Personas que al final de sus vidas se dan cuenta que en realidad mantener ese matrimonio, criar a esos hijos juntos, estar casados, comillas, por los hijos, mantener ese estilo de vida, luchar para hacer lo que la sociedad te dice, en realidad no los hizo más felices. Los hizo simplemente encajar en un molde, y una vez que ya están fuera del foco de la vista de los demás, una vez que están viejos y tal vez un poco más aislados, se dan cuenta de que ese recuerdo no es suficiente para que valga la pena. Voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Coméntame tus pensamientos acerca de las relaciones humanas y cómo es que crees que sea lo correcto de realizar al momento de plantear una historia de relaciones humanas, y también cuáles son tus experiencias. Dejo el Destripando Libros de hoy hasta aquí. Recuerda dejarme tus comentarios y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo.